Hola de nuevo. Sigamos entonces con algunos elementos relacionados con la escritura del discurso público y ahora justamente más centrado en su redacción. Ahí está, otro elemento que debes considerar al escribir un discurso público y no solamente un discurso público, cualquier texto que tú tengas que redactar, este elemento en particular o esta estrategia en particular les va a servir mucho. Mecanismos de correferencia. ¿Qué son los mecanismos de correferencia? Procedimientos de cohesión, o sea, de unión, como yo uno una idea con otra, ¿cierto? Una frase con otra, un párrafo con otro, para hacerlo entendible. Procedimientos de cohesión que permite aludir de distintas maneras a un mismo referente, reemplazándolo por otro elemento. Ahora bien, ¿qué es un referente? Un referente es aquello de lo que se habla en el texto. A ver, más claramente. Por ejemplo, si yo tengo una palabra que designa una persona, una situación, un elemento en particular dentro de mi discurso, ¿ya? Y al momento de redactar o de seguir con las ideas tengo que volver a repetir, ¿ya? Por ejemplo, esa palabra que señalaba la persona, el objeto o el elemento, la idea es que yo no haga reiteraciones innecesarias, que no repita cada rato la misma palabra, sino que la reemplace por otro elemento. Esa es la idea de los mecanismos de correferencia. Vamos viendo algunos de ellos para que quede todavía más claro. Ya, algunos mecanismos de correferencia entonces: pronominalización. Reemplazo el nombre por un pronombre. Ejemplo, bueno, ahí está. Reemplazo el elemento por un pronombre. Ejemplo: Marcela no quiso volver a su casa. Le traía muy malos recuerdos. ¿Se fijan? Ahí está marcado con rojo. En lugar de volver a repetir, Marcela utiliza un pronombre que la alude directamente. Sabemos que ese pronombre se refiere a Marcela. Entonces, Marcela no quiso volver a su casa, le traía muy malos recuerdos. Ella ya había tomado su decisión. Y ahí tenemos otro pronombre, ¿ya? Que estamos utilizando en lugar de volver a repetir Marcela. ¿Qué pasa? Que a veces las personas al redactar escriben, por ejemplo, Marcela no quiso volver a su casa porque a Marcela le traía muy malos recuerdos. Marcela ya había tomado su decisión. Demasiadas reiteraciones de una misma palabra y de forma innecesaria, y eso entorpece la redacción. Entonces, pronominalización, reemplazamos el elemento por un pronombre, ¿ya? Otro, sinonimia. Me imagino que ya se dieron cuenta. Reemplazamos el elemento entonces por un sinónimo. Ejemplo: Marcelo estaba en su pieza descansando. La habitación era muy pequeña y oscura, no obstante, él se sentía cómodo en ese cuarto. Se fijan cómo reemplazamos pieza por otro sinónimo que es habitación y por otro sinónimo que es cuarto, para no volver a repetir la misma palabra. Y la última, relaciones basadas en conocimiento del mundo. En vez de nombrar el elemento por, valga la redundancia, su nombre, utilizamos una idea que está relacionada con él, ¿ya? Una idea que nosotros sacamos porque conocemos ese lugar, de alguna manera su tradición y su cultura. Por ejemplo, la tierra del tequila, en lugar de decir México. Si se fijan que es conocimiento del mundo, tenemos que saber de dónde viene el tequila para poder hacer la relación con respecto al país. Otro ejemplo, la tierra de los faraones, en lugar de decir Egipto. ¿Ya? Y eso sería todo con respecto a correferencia. Son las informaciones que les voy a dar a través del video. Si se fijan, en su presentación también aparecen los marcadores discursivos, que también están relacionados con la forma de redacción, ¿ya? Y la forma de ir uniendo ideas y párrafos dentro del texto. Mírenlo, revísenlo, y si hay dudas, chiquillos, bueno, ustedes saben. Nos estamos viendo. Un abrazo.